Nuevo trimestre, nuevo año, nuevos propósitos, pero sobre todo a Cristo Jesús reavivando nuestro existir diariamente. A lo largo de estos días estaremos estudiando varias cosas, varios elementos en relación al discipulado y queremos invitarlos para que nos sigan acompañando a través de estas transmisiones. Visiten nuestra página en internet, escuelasabaticauniversitaria.org, y como se habrán dado cuenta, pues ahora tenemos una escenografía diferente, nuestro estudio está siendo remodelado y tenemos el privilegio de hacer las grabaciones desde el Centro White en la Universidad de Montemorelos. Estudiemos la lección a lo largo de estos días y esta primera lección es los discípulos y la Escritura. Nos encontramos ya listos para transmitir y compartir con ustedes el programa de Escuela Sabática Universitaria. Y hoy, como verán, pues nos encontramos en un lugar diferente a nuestro estudio habitual. Lo están remodelando y tenemos el privilegio de estar grabando desde el Centro White en la Universidad de Montemorelos, a quien agradecemos ampliamente por las facilidades. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a dos grandes amigos que hoy me acompañan. Y bueno, mejor que se presenten ellos. Muy bien, adelante, por favor. Hola, pues mi nombre es Armando Manuel. Estoy ahorita cursando el propedéutico para la maestría en enseñanza, tecnologías de la educación. Y pues me da mucho gusto estar aquí. Me siento bien porque es un nuevo trimestre, un nuevo tema. Y pues vamos a comenzar con la bendición de Dios y para poder entender muy bien, ¿no?, todo lo que nos quiere decir. Muy bien, Armando, bienvenido. Gracias. Bueno, mi nombre es Mario Alberto Hernández Vázquez, soy estudiante de la Facultad de Teología, curso el segundo año y pues tengo muchas ganas de iniciar este nuevo trimestre. Yo creo que la lección está muy completa para que nosotros podamos aprender mucho del estudio diario y la relación con Dios. Los discípulos y la Biblia, ese tema vamos a abordar. Y antes de iniciar nuestro repaso, ¿qué les parece si buscamos la bendición de Dios mediante la oración? Claro. Armando, ¿nos quieres conducir en oración, por favor? Con mucho gusto. Oremos. Padre Santo, bendícenos, Señor, en este momento, para que tú seas quien nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra y podamos aprender lo que nos quiere decir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Fíjense, muchachos, que me siento muy alegre de tenerles aquí. Grandes amigos, tenemos nuestra historia, ¿no? Mario, siempre te cambio el nombre por Moisés. Así es. Espero que no pase eso en la grabación. Y Armando, un privilegio contar con ustedes. Pues fíjense que este trimestre trae temas muy interesantes. Y el tema de esta semana son los discípulos y la Biblia. ¿Qué les parece si leemos el texto bíblico de esta semana? Vamos a buscar en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo número 39. De hecho, muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Juan, ¿lo quieres leer, Moisés, por favor? Claro que sí. Mira, Leo ya te volví a cambiar el nombre, ¿ya ves? San Juan, adelante. capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el punto de partida, la base que el autor de la lección nos menciona para esta semana. El punto es Jesús. Y la lección tiene su introducción con una historia de una persona que encuentra unas armas bañadas en oro y que a través de un detector de metales de segunda mano, pues las pudo encontrar. Este fue el tesoro de él. ¿Cuál será tu tesoro? ¿Cuál será mi tesoro? ¿Tú qué opinas, Armando? ¿Cuál es tu tesoro? Lo que realmente necesitas encontrar. Bueno, yo creo que a lo largo de la vida todo el mundo nos promete muchas cosas, ¿no? Ideales, riquezas, triunfos, ¿no? Pero olvidamos algo, que es que mientras estemos vivos lo podremos alcanzar todo eso, e inclusive más, pero siempre y cuando estemos con los ojos puestos en Jesús, que es la vida. Y no solo esta vida que tenemos ahorita, ¿no?, esta vida aquí, sino la vida eterna, como él mismo menciona en este versículo, ¿no? Escudriñad las Escrituras, pues de ellas ustedes saben que tienen la vida eterna. Muy bien.
¿Tú qué opinas, mi buen amigo Mario? Así es. Bueno, pues mi objetivo principal quizás sería parecerme a Jesús. Tengo un ejemplo muy claro de lo que fue la vida de Jesús. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre y sobre todo pues me gustaría ganar la vida eterna con Él. Muy bien. Entonces significa que nuestro más grande tesoro es encontrar a Jesús y tener una relación viva, eficaz, cercana con Jesús. Y esto nos dará un sinfín de bendiciones, pero el punto central sería encontrar a Jesús. Si nosotros tuviéramos que buscar un mapa para encontrar a Jesús, ¿cuál sería nuestro mapa? ¿Dónde nos marcaría hacia dónde dirigirnos? Bueno, yo creo que lo más claro, así específico, es la Escritura, ¿no? No hay otra... Existe la naturaleza, la experiencia diaria, el diario vivir. Dios nos habla en cada momento, ¿no? Pero eso está dependiendo de nuestra interpretación propia. En cambio, la Escritura ya nos da claramente una definición de lo que fue el carácter de Dios, su manera de actuar, su manera de reaccionar, su manera de perdonar, de amar. Y no tenemos nosotros no nos sentimos extraviados, ya que tenemos lo que es su palabra, que es inclusive, me gusta pensar que es Él mismo, ¿no? Siendo revelado a través de estos símbolos que son las palabras. Fíjate, Armando, en relación a esto, a la palabra como viva y eficaz, en la parte complementaria de la lección, leí por ahí, decía, lo relacionado a que tal vez nosotros no explotamos al máximo la Escritura. Y mencionaba los 5 sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista. Y en ese momento yo me trasladé y dije, bueno, ¿qué pasaría si alguna porción de la Escritura, como las que menciona la lección, el repaso de esta semana, por ejemplo, la tentación que tuvo Jesús en el desierto? Si yo me ubicara, como estamos nosotros aquí, con cámaras, y yo pudiera ver las distintas vertientes, los distintos matices de esa escena, ¿cómo la vería? Y entonces viene a mi mente lo que mencionábamos hace un momento antes de iniciar la grabación, Mario, en relación a lo que Jesús hizo y qué fue su base para poder resistir estas tentaciones. Muy bien, a mí me gusta mucho esta parte, de hecho me llamó mucho la atención Jesús y la Biblia. Bueno, cabe destacar de que Jesús usaba la Biblia. Jesús tenía una base muy segura, muy firme al predicar, al argumentar. Cuando argumentaba con los fariseos, con todas esas personas que en algún momento se oponían a él usaba prácticamente una base bíblica. Pero en la parte de la tentación a mí me gusta mucho porque Jesús en su vida cotidiana, ya sea desde pequeño, él estudiaba la Biblia, él se relacionaba con las Escrituras y los escritos antiguos. Pero en la parte de la tentación a mí me gusta mucho porque Jesús no contestó por experiencia propia o por lo que él había aprendido. Ni nada. Él usó la palabra escrito está. Cuando se le dice que convierta las piedras en pan, él cita los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco, en el libro de Deuteronomios. Escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Está citando Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Es decir, tiene una base para refutar lo que el enemigo le estaba mostrando en ese momento. Y fíjate, mi buen amigo Mario, que no solamente tiene que ver con que él fundamentaba la Escritura y le daba tal validez a la Escritura al punto que entregó su vida. Porque uno puede entregar su vida por muchas cosas, pero entregar tu vida, pues tiene que ser algo real. Si no, tú no te animas, si no, yo no lo hago. Y entonces, ¿hasta qué punto Jesús le dio certeza, le dio validez, le dio importancia a la Escritura al grado que entregó su vida por nosotros? Y número dos, Mario, no nada más pone la base de la Biblia, sino que Jesús, con una visión más amplia, va más allá y utilizando lo que registra el Sermón del Monte, y que hace un momento platicábamos también, Armando, de cómo Jesús va más allá y dice, ¿recuerdan que fue dicho? Pues yo les digo, y empieza él a citar no solamente la ley, sino lo que realmente significaba.
Me gustaría que nos ampliaras un poquito más de eso, Armando, que platicábamos hace un instante. Generalmente cuando estamos antes de iniciar la lección, oye, qué pláticas, qué momentos, y aquí la cámara de pronto nos pone más serios y ya no platicamos igual, pero ese punto fue muy interesante que mencionaste hace un instante. Bueno, yo recuerdo muy bien las palabras de Jesús, eran, yo no he venido a invalidar la ley, sino a cumplirla. O sea, muchos pensaban que la ley, o más bien los fariseos trataban de emplear la ley en un sentido estricto de rigor, y tenían un espíritu muy inquisidor, es decir, señalaban a los que faltaban a ciertos mandamientos, ¿no? Y ellos se asumían como rectos. Entonces era una actitud muy presuntuosa. Ellos decían, no, pues yo soy justo y los demás no. Y Jesucristo vino exactamente a decir lo contrario. Vamos a cumplir la ley, pero no por nuestros propios méritos, sino por consecuencia de estar en comunión con Dios. Vamos a cumplir la ley por consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo. Y eso hace que la ley forme parte, se funda con nuestro ser. Es decir, ¿y la ley qué es? Pues la ley es el reflejo del carácter de Dios. Es decir, la ley se va a hacer parte de nuestra vida, porque por amor lo vamos a respetar, porque por amor la vamos a cumplir. Eso, yo creo que en ese sentido Jesús amplió la ley, ¿no? La vino a cumplir y nos la vino a mostrar en la faceta del amor. Y es que imagínense qué impactante, ¿no? Todos ellos sabían que matar, que adulterar era algo terrible, pero llega Jesús y se planta delante de ellos y les dice, bueno, pues no solamente el matar y hacerlo es un pecado, el solo hecho de pensarlo nos pone en una situación complicada. El desearlo. El desearlo, el maquinarlo. Entonces esto debió de haber sido muy impactante para ellos. Pues muchachos, estamos casi a punto de cerrar el primer bloque. Y pues no puedo perder la oportunidad para invitar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del programa y de la página de internet, pues los invito para que nos sigan ahí, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí encontrarán algunos otros artículos, elementos importantes para enriquecer nuestro estudio. Y mientras están ahí en casa con sus amados, con su familia, quiero dejar una pregunta, que será lo que abordaremos a continuación, regresando del corte. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios ardía en tu corazón por el estudio de la Escritura? Con esto regresaremos y los esperamos después del corte. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Estamos de vuelta después de este pequeño corte. Antes de irnos a esta sección, pues hicimos una pregunta al aire. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios ardía en tu corazón a través de estudiar o de leer la Escritura? Y esa misma pregunta que les dejé en casita, pues quisiera compartirla y quisiéramos comentarla con mis compañeros que hoy están aquí. Muchachos, ¿cuándo fue la última vez que dijeron la Escritura, algo que hubiésemos estudiado de Jesús, nos llenó de gozo, de alegría? Yo creo que cuando se cumple alguna petición, nosotros, por ejemplo, algo que nosotros pedimos y rápidamente nosotros vamos a las Escrituras y encontramos
maravillosas promesas que en ellas hay. Entonces yo la leo y al poco tiempo se cumple esa promesa o lo que yo pedí y nace en mí algo que yo quisiera seguir aprendiendo y seguir estudiando y sobre todo, más aún, seguir leyendo esas maravillosas promesas que vienen en la Biblia sobre todo. Muy bien, cuando el Señor nos contesta. Así es. Armando. Bueno, en lo particular, llevo poco tiempo leyendo la Biblia, ¿no? Pero cada vez que la he abordado, ya sea de manera ordenada, en el Génesis, Éxodo, o cuando empiezo a leer en el Nuevo Testamento los Evangelios, yo me doy cuenta de ciertas cosas cuando Dios revela cosas más o menos ocultas, ¿no? Como de lo que va a suceder en el Apocalipsis o de la manera en que suceden las cosas en el mundo espiritual. En ese momento que yo comprendo cómo funcionan esas cosas y me doy cuenta de que Dios nos ha dado la oportunidad de aprender eso, es cuando yo me he sentido así como se dice, ardiente, ¿no? Como agradecido y gozoso en ese momento, ¿no? Fíjense que en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas se registra claramente esa comunicación, esa conversación entre estos dos discípulos y Jesús, que van camino a Emaús. Y si nosotros hiciéramos un análisis mental, nos imagináramos esa escena, tal vez si a esos dos discípulos fueran caminando antes de que Jesús se allegase a ellos, pues tal vez iban con la vista hacia el piso, arrastrando un poquito los pies, apesadumbrados, y entonces se acerca a alguien que ellos no identifican, que no conocen, y de pronto les empieza a hablar, según la Escritura, desde el profeta Moisés, y les empieza a explicar cada uno de los puntos de la Escritura y cómo el Cristo debía padecer, y entonces ellos empiezan a entender todo el panorama y las cosas cambian. Así es. Sí, viene Manuel. a mi mente en estos momentos el momento en cuanto en la vida cristiana el discípulo empieza a leer y a estudiar la Biblia y de repente se olvida de todo, de lo que está pasando, de la cercanía con Dios y sobre todo de su relación espiritual y empieza a perder de vista lo profundo que en la Biblia hay, sobre todo lo maravilloso, el don de amor, la esperanza, la salvación. Yo creo que muchas veces como esos discípulos olvidamos quién es el que está a nuestro lado, quién es el autor de las Escrituras, quién es el que está a fondo en la palabra, sobre todo Dios, el Altísimo. Y muchas veces como esos discípulos nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y entender más a fondo para que tengamos un mejor panorama de lo que la Biblia y las Escrituras sobre todo nos quieren enseñar. Y fíjate, mi buen Mario, cómo la lección a lo largo de esta semana nos pone un punto muy claro. Número 1, nosotros necesitamos encontrar a Jesús. Pero para encontrar a Jesús debemos de recurrir a los evangelios, a la Escritura en general y en especial a los evangelios. Y una vez que nosotros encontramos a Jesús mediante la Escritura, que sea una palabra viva, no nada más una teoría que leemos ahí de vez en cuando de pronto hicimos algo no muy adecuado y como queriendo ganar puntos con Dios, leemos dos versículos y Señor, ya leí 2 versículos y mira. No, sino como algo parte de tu vida diaria. Y en ese momento el Espíritu Santo obra en ti de tal manera que sientes la viveza, la vida de la palabra de Dios en tu corazón. Y ese es el punto central de esta semana. Jesús en tu vida. Sí, y fíjate que hay algo muy bonito. Cuando nosotros acudimos a la Biblia, encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús en las Sagradas Escrituras. Y algo maravilloso que cuando nosotros leemos y encontramos a Jesús, Jesús mismo nos guía a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Entonces hay una relación totalmente completa ahí. Jesús y las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos encontrar o llevar una vida completa con Jesús si no leemos la Biblia, o tampoco al leer la Biblia o descuidar otros puntos, pues no podemos llegar o alcanzar la salvación, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, hermano? Sí, bueno, yo creo que los discípulos, ellos ya habían leído todo eso que Jesús les había revelado en ese momento, pero no lo habían relacionado, no lo habían tomado como si fuera cierto, porque muchas veces se toma la Biblia como si fuera un escrito mitológico, histórico, poético,
pero no nos damos cuenta de que proviene de Dios y Dios es verdad. O sea, todo lo que nos dice, por más maravilloso o por más grande que nos suene o imposible, pues es cierto y fue real y va a ser real lo que nos promete. Entonces, si ellos no se habían dado cuenta de que todo eso era real, de que el Mesías tenía que venir, de que tenía que padecer y cargar nuestros pecados y así sustituir nuestra muerte por la suya, a pesar de que ya lo habían leído, no lo habían entendido. ¿Por qué? Porque quizás no lo habían tomado como verdad, como en serio. Fíjate, Armando, que lo que mencionas es muy interesante al grado de la certeza que tiene la palabra de Dios y debe de tener para nosotros. No como una teoría, no como bonitas palabras, sino como una realidad. Y que esa realidad, insisto, disculpen que insista en esta parte, y que esa realidad forme parte de nuestro existir. Si nosotros, saliendo de la grabación, nos encontramos aquí fuera de la biblioteca del Centro White, donde hoy estamos grabando, nos encontramos a un compañero y ustedes le quisieran compartir algo en relación a esta semana, una frase sencilla, un punto clave, porque ustedes lo van a ver 2 minutos. Y en esos 2 minutos ustedes le quisieran decir algo relacionado con la lección de esta semana, ¿qué le dirían? Bueno, yo le diría que no podemos llevar una vida completa y entregada si nosotros no estudiamos la Biblia. Si no leemos la Biblia, pues estaríamos a media. Entonces, así sea para una persona preparada, un estudiante, yo creo que el complemento necesario para su vida es las Sagradas Escrituras, la comunión con Dios. Muy bien. ¿Tú, Armando? Yo creo que le diría que nosotros como discípulos tenemos que tener bien en claro un ministerio que es el de la reconciliación. Jesús ya hizo todo el trabajo de sembrar en la semilla de la salvación en todas las personas. Yo creo que a veces, o en lo personal me sucedía que yo confundía mi labor. Yo pensaba que yo tenía que sembrar, yo pensaba que tenía que trabajar y convencer a los demás. No, Dios es quien convence. Dios se presenta personalmente a través de los actos y a través de rescatarnos de situaciones en todo momento. Y las personas saben y están conscientes de que Dios los ha salvado, de que Dios los ha ayudado, de que Dios ha estado ahí. Solamente que a veces no se le reconoce. Yo le diría que discierna y que le dé el crédito a Dios, ¿no?, de lo que ha hecho en su vida y de que todo eso que ha sucedido así ha sido para que Él apunte hacia darle su vida a Dios de una manera voluntaria. Claro, yo se lo diría motivándolo para que lo haga, ¿no? O sea, como dándole una invitación, no insistirle ni tratarlo de convencer, sino haciendo énfasis en que Dios ya lo ha convencido a él, ¿no? Todo lo bueno que él ha tenido ha venido de Dios. Muy bien, eso compartirían con alguien más. Ahora, si yo les preguntase, ¿qué haríamos nosotros para que la palabra de Dios forme parte de mi existir diario? ¿Cómo le harían ustedes? Yo creo que algo que es muy bueno es la meditación, específicamente en relación con Dios y uno. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la manera en que Dios nos puede transformar a partir de actos, a partir de experiencias. Independientemente de la lectura de la Biblia y de la oración, hay situaciones bien difíciles, hay situaciones bien complicadas en las que Dios se hace presente de una manera muy clara. Y creo que meditar en esas situaciones, meditar en esos puntos, a mí me motiva a ir a leer la Biblia. A mí me motiva a ir a encontrar ahí situaciones de personas que han pasado por cosas similares y que han tenido respuestas similares. Y me doy cuenta de que Dios actúa de una manera constante, tiene un sello especial en su manera de ser. Y creo que eso, la meditación, sería lo que, en mi caso, me ayudaría mucho. Tu forma de hacerlo. Sí. Poner en práctica con personas cercanas, mi familia, mis amigos, mis vecinos. Yo creo que eso me acercaría más. Fíjense que según las fechas, generalmente para este tiempo la gente menciona algo. Año nuevo, vida nueva. Y empezamos año nuevo con la firme intención de, ahora sí, terminar nuestro año bíblico. Y iniciamos con todo el ánimo y en estos días, bueno, pues muy felices, ¿no? Mis 4 capítulos diarios y mis 6 capítulos los sábados. 4 capítulos diarios, 6 el sábado.
Y con ese plan nosotros podemos terminar la Biblia en un año. Pero en ocasiones como que no le damos continuidad. Nos hemos hecho especialistas en los primeros 2 o 3 libros. Pero llegamos a números y en números con tanto nombre se nos hace un poco más complicado y ya no salimos de ahí. Leyendo hace unos días en un libro que lleva por título La iglesia que hace discípulos, mencionaba una forma muy peculiar de cómo leer la Biblia. Y el autor ponía una analogía y decía, ¿qué pasa si tú quieres conocer una ciudad, una macro ciudad, como por ejemplo la Ciudad de México? ¿A poco tú llegas y desde la orilla donde inicia la ciudad empiezas a caminar 2 cuadras? Y luego te metes y pues vas a encontrar la tiendita de la esquina y vas a llegar tal vez a una colonia y tal vez no te va a gustar mucho y mejor te regresas. ¿Qué pasaría, dice el autor, su premisa es, si en vez de hacer este estudio así, tú quieres tratar esa ciudad de conocerla a través de un sobrevuelo rápido? Y entonces tú la ves desde arriba rápidamente y dices, ah, mira, aquí está el monumento a la Revolución, aquí está el Ángel de la Independencia, aquí está la Torre Latinoamericana, y tú ves en general. Y tal vez nosotros podemos encontrar en la Escritura historias muy claves. Ah, la historia de David, la historia de Jesús, la historia de Daniel. Y entonces vas viendo monumentos bíblicos que te manifiestan la manera en que Dios te ha conducido. Pero después no basta con solamente una mirada superficial. Dice el autor que hay que bajar y hay que ir al monumento. Y entonces en el monumento te quedas viendo a ver cómo está, cómo es, cuándo lo hicieron, quién lo hizo. Y entonces es cuando entras en ciertas historias bíblicas, te metes ahí y entonces quién participó, cuándo participó, qué hicieron, cómo lo hicieron, a quién fue dirigido, y empiezas a penetrarte. Pero para poder conocer una ciudad no solamente basta con los monumentos, hay que ver ciertas secciones que no son muy conocidas, pero que son importantes. Y vas a algunos barrios un poquito más complicados, al grado de que tú puedas conocer a esa ciudad, pero porque estás ahí. Lo mismo ocurre con la Escritura. Tú puedes conocer la Escritura y lo que el Señor ha revelado para ti a través de que lo vivas, lo que está aquí. Que lo vivas, que lo sientas, que lo experimentes. Y ese es un consejo basado en este autor del libro que La iglesia que hace discípulos, que se los quiero recomendar. Veamos la Escritura como el mapa que nos lleva a encontrar a Cristo Jesús como el máximo tesoro y que Él nos dará la bendición de la vida eterna. Muchachos, el tiempo nos ha alcanzado. Vamos a cerrar este programa, esta sección, pues dándole las gracias a ustedes por su participación y también despidiendo a nuestra audiencia que nos sigue a través de las cámaras, a través de la internet, dando gracias por su compañía. Y pues bueno, aquí estamos listos para estudiar y les invitamos para que nos acompañen en escuelasabaticauniversitaria.org.